qué privilegio estar en esta mañana con ustedes. Mi nombre es Jordi González, yo soy pastor misionero, felizmente casado con una sola esposa de Armenia, Quindío. Un chiste para que se rían. Soy casado, tengo un hermoso hijo y juntos en familia servimos a Dios a tiempo completo en un ministerio que se llama Mission Go, que es un ministerio de movilización misionera, donde ya venimos desarrollando, trabajando o plantando iglesias en el Amazonas. Así que feliz de estar aquí con ustedes, feliz de conocer a sus pastores y feliz de estar en esta iglesia. ¿Qué les parece si se coloca un momentico de pie y oramos específicamente por su palabra? ¿Qué les parece? Colóquese de pie y oremos a papá en esta mañana por su palabra. Cierre sus párpados, cierre sus ojos y déjenme orar. Papá, en esta mañana te damos gracias por darnos el privilegio de estar hoy presente aquí en tu casa, para alabarte, adorarte y exaltar tu nombre. Yo te ruego que en esta mañana tu Espíritu Santo se lleve toda distracción, todo sueño, toda pereza, todo lo que nos incomode, y que hoy, Señor, mientras tu palabra es expuesta, Señor, tú nos inspires, nos confrontes y nos ayudes a ser la sal y no el azúcar que el mundo quiere que seamos. Hoy te rogamos, papá, que afirmes nuestro ministerio, que llames al que quieras llamar, que levantes familias para que te quieran servir, pero también oramos, Señor, que hoy tu Espíritu Santo se mueva como lo quiera hacer. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y antes de sentarse con la persona que tiene a su lado, estírele el puñito y le bienvenido a la casa de Dios. Chóquela, chóquela, chóquela. Chóquela, 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 doctora, chóquela, 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 chóquela. Eso, vaya, ahora tome su lugar, tome su lugar. Eso, chóquela, chóquela. No le peguen la cara, chóquela. Ahora sí, para los que les gusta escribir, le he titulado a esta enseñanza, para los que toman apuntes, le he titulado así: el acróstico que todo cristiano debería tener para este año 2022. Así se llama la enseñanza para esta mañana: el acróstico que todo cristiano debe tener para este año 2022. ¿Alguna vez usted ha visto en el periódico, en la internet, en la computadora o en algún cuaderno un acróstico? ¿Alguna vez ha llenado acrósticos, ha estado despachado en la casa y ha llenado un acróstico? Así que hoy vamos a hablar del acróstico que tú y yo necesitamos para este año 2022. ¿Y eso dónde está? Vaya conmigo a Mateo capítulo 5, versículo del 13 al 16. Mateo capítulo 5, versículo del 13 al 16. Abra su Biblia o prenda su Biblia. Vamos al lado de un cristiano que la trajo, pero por favor no deje de leerla. Mateo capítulo 5, versículo del 13 al 16. Y leemos juntos su palabra con la autoridad del Padre, del Hijo y bajo la unción de su Espíritu Santo. Versículo 13. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, note que Jesús hace aquí una pregunta, subrayelo con rojo: ¿con qué será salada? No sirve más para nada sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. En la antigüedad, cuando la sal se vencía, literalmente los judíos en la fachada de su casa depositaban toda la sal vencida para que todo el mundo, cuando viniera a visitarlos en invierno, se secaran sus pies o la suela de sus zapatos en esa sal. Así que cuando la sal se venza, todo el mundo nos pisoteará. Versículo 14. Vosotros sois la luz del mundo, y una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Versículo 15. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y que hagan y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Aquí hay dos analogías que Jesús usa para ilustrarle a los discípulos de lo que tenían que hacer de ahí en adelante, porque si vemos, está recién iniciando el ministerio de los discípulos y también el de Jesús. ¿Y cuáles son esas dos analogías que Jesús usa para inspirar a sus discípulos? Que ellos tienen que ser la ¿qué? La sal y la luz. Vamos a profundizar, no hoy día en la luz, eso será para otro momento, pero vamos a profundizar en por qué Jesús le dijo a los discípulos que tenían que ser la sal de la tierra. Así que yo le ruego que con la persona que tenga a su lado, dígale: usted y yo somos un bulto de sal. Dígale, usted es un salado. Dígale sin pena y sin vergüenza: usted es un salado, usted es un bulto de sal. Dígale sin pena. ¿Por qué
pensamos o traemos la mentalidad del viejo hombre o del mundo de que ser salados es sinónimo de mala suerte. Y muchos lo tenemos, tal vez ya siendo cristianos, tenemos esa mentalidad, es que ser salados es sinónimo de mala suerte. Pero hoy bíblicamente yo te quiero comprobar de que ser salados es sinónimo de cargar la presencia de Dios en nuestra vida. Es sinónimo de hablar diferente a un mundo que anda agonizando, un mundo lleno de miedo. Y tú y yo tenemos que ser esa sal, así nos llamen salados, bulto de sal. Usted en su mente tiene que glorificar, expresarse, o si alguien lo llame loco, diga gloria a Dios porque me está llamando la sal de la tierra. Pero profundicemos, porque Jesús le dijo eso a los discípulos. Tanto en la antigüedad como en nuestro presente, la sal se usaba para ciertas cosas y muchísimas cosas se sigue usando la sal, pero yo quiero contar las tres más relevantes. Primero, la sal en la antigüedad como en nuestros días se usa y se sigue usando para condimentar nuestros alimentos. Nadie se come una bandeja paisa sin sal porque le sabe ¿qué? Insípida. Sabe desabrida, como dicen en otros lugares. Así que la sal, tanto en la antigüedad como en nuestros días, sirve y sigue sirviendo para condimentar nuestros alimentos. Segundo punto, la sal tanto en la antigüedad como en nuestro presente se usa y se sigue usando para preservar los alimentos. En la antigüedad en Israel no tenían neveras, nevecones, no tenían dónde guardar sus alimentos para que se preservaran de un día para otro. Así que ¿qué hacían? Dejaban sus alimentos totalmente salados para que se preservaran de un día para otro o para la semana siguiente. Y sí que los pastores de esta iglesia supieron probar el pescado supremamente salado, ¿cierto? Así que la sal se usaba en la antigüedad como en nuestros días y más en la costa de nuestro país para preservar los alimentos. Y tercer punto y último, la sal en la antigüedad como en nuestros, bueno, sí se quedó más en la antigüedad, se usaba para fertilizar o como fertilizante. ¿Por qué? Algunos judíos siempre cuando construían sus casas, en la parte de atrás de sus casas hacían una pequeña huerta o una pequeña chacra. Y literalmente ellos cuando plantaban árboles o plantaban árboles frutales, alrededor de la planta hacían una montañita grande de sal para que ningún bicho, bacteria, cucarrón, serpiente viniera a dañar sus cultivos. Así que la sal, tanto en la antigüedad, se usaba para fertilizar y que crecieran grandes y fuertes sus plantas o sus árboles. Así que, resumámoslo, Jesús nos dice en esta mañana que tú y yo tenemos que condimentar, preservar y fertilizar. Ahora, contextualicémoslo hoy día a la iglesia. Primer punto, nosotros somos la iglesia que debe condimentar la vida de la gente. Y como iglesia estamos llamados a eso, a donde tú vayas, donde tú estudies, a donde tú estés, estás llamado como la sal de la tierra a condimentar la vida de la gente. Un mundo que está viviendo una vida insípida, un mundo que está agonizando, desesperado, asustado porque no se quiere morir. Tú y yo, como la sal de la tierra, estamos llamados a eso, a condimentarlos, a colocarles sabor a esas personas. ¿Y cómo lo hacemos? Predicando su palabra. Amén. Predicando y compartiendo su palabra. Segundo punto, nosotros somos el pueblo que debe preservar lo que debe ser preservado en medio de nuestra familia. Y tú y yo, como la sal de la tierra, necesitamos preservar nuestras generaciones, no con Free Fire, no con YouTube, no con una niñera, no con el mundo y tampoco con nuestros profesores. Tú y yo necesitamos preservar nuestras generaciones con la palabra de Dios. Usted quiere ver hijos grandes, fuertes, pero en la palabra, no con el tarrito rojo. Necesitamos preservarlos con la palabra de Dios. Así que es muy importante que usted y yo entendamos en esta hora y para todo este año 2022, quienes preservan nuestras generaciones no es el sistema, sino que es el padre responsable de un hogar, la madre responsable de un hogar que levanta hijos fuertes con la palabra de Dios. Y le voy a decir algo con mucho respeto. Si usted es un hombre responsable de un hogar, o si usted es una mujer responsable de un hogar, le guste a quien le guste, le fastidie a quien le fastidie, tú y yo, como la sal de la tierra, estamos llamados a preservar nuestra familia que vive dentro de nuestro hogar con la palabra de Dios. Amén. Me fastidia quien me fastidia.
le incomoden, porque ¿quién es el que paga el arriendo en la casa? ¿Quién es el que paga los servicios en la casa? ¿Quién es el que responde por la alimentación de la casa? Y si tú eres ese sacerdote del hogar, tú y yo estamos llamados a preservarnos con la palabra. Y si tú eres una mujer responsable del hogar, estás llamado a preservarlos. Y le voy a poner un ejemplo. 2020, marzo, ¿qué pasó en Colombia? Llegó algo llamado la cuarentena total obligatoria. El hombre que trabajaba físicamente 24 horas al día, 7 días a la semana, dejó de ir a trabajar físicamente para venir a encerrarse 4 a 6 a 8 meses dentro de su casa. La mujer que trabajaba físicamente dejó de ir a hacerlo nuevamente y vuelve y se encierra en su casa con su familia y hacían algo llamado el tour house, al baño, a la sala, Netflix, y seguían allí. Pero el hombre tal vez dice: rayos, llegó el apocalipsis, me voy a quedar en este mundo. Así que por temor o miedo, ¿sabe qué hace? Cada mañana o cada tarde, cada noche, abría la Biblia y les hacía un devocional a su hijo, a su esposa o a las personas que vivieran en su casa. Y cada día, tal vez por temor, porque dijo: no, llegó la pandemia, me voy a quedar. O tal vez la mujer, con ese padre inconverso, con esos hijos inconversos que no quieren saber nada de Dios, cada mañana o cada noche abría la Biblia y les leía un devocional o les levantaba un altar familiar dentro de su casa. Así que el secreto que yo quiero contarte en esta hora o esta mañana es, como dijo el salmista, se acabó la cuarentena. No es un salmista, pero se acabó la cuarentena en nuestro país. Y hasta el día de hoy, con mucho respeto, en nuestros hogares, dentro de nuestro matrimonio, con nuestros hijos, se acabó esos devocionales en casa. Se acabó levantar altares en casa. Así que yo le voy a decir algo: si usted es un papá responsable de un hogar, necesitas volver a preservar a su generación, a su hogar, con la palabra de Dios. ¿Usted quiere saber cuál es el éxito del cristiano? ¿Cuál es el éxito de tu matrimonio, de tu emprendimiento? Es que tú abras la Biblia todos los días y la compartas a tu familia y tu generación. Amén. Así que así vamos a preservarlos con la palabra de Dios. Y tercer punto, ustedes y yo necesitamos ser un fertilizante que hace crecer lo que debe crecer en medio de nuestros amigos. Y como iglesia, tanto cristianos como no cristianos que estén alrededor de nosotros, en nuestro conjunto, en nuestro apartamento, en nuestro barrio, en nuestro trabajo, tú y yo como fertilizante, que toda persona que venga y se acerque a usted tiene que fertilizarlo con la palabra. Amén. Tiene que demostrarle quién es usted en Jesús. Y no por el contrario, necesita tener una camiseta que diga 100% cristiano, mientras diga arrepiéntase, maldita cucaracha, para que la gente sepa que tú y yo somos cristianos. Con tu forma de vivir, con tu forma de expresarte, con tu forma de vestirte y con tu forma de mirar cuando nadie te está mirando, necesitamos demostrarle a un mundo que tú y yo los podemos fertilizar, que los tenemos que inspirar a que crezcan, que los tenemos que inspirar a que sigan a Jesús y no por el contrario condenarlos a maldición eterna. Amén o no amén. Así que tú y yo como iglesia, siendo la sal de la tierra, estamos llamados a eso, a condimentar, a preservar y a fertilizar nuestras generaciones. Pero reflexionemos en la pregunta que Jesús le hace a sus discípulos, que literalmente es el home run de este sermón en esta mañana. Versículo 13, vuelva nuevamente al versículo 13 de nuestro texto base. ¿Qué dice el versículo 13 de nuestro texto base? ¿Qué dice? Dice así, Jesús le dice esto a los discípulos: ¿con qué será salada? Y lo hace en forma de pregunta. Así que te tengo una mala noticia. Posiblemente por las circunstancias, los momentos adversos, las dificultades o lo que suceda a nuestro alrededor, nuestro sabor a sal de condimentar, de preservar y fertilizar puede llegar a vencerse, puede llegar a acabarse. Y la traducción, otras traducciones bíblicas traducen esta pregunta de esta forma. La NBI o la TLA traducen esta pregunta de esta forma: ¿cómo recobrará su sabor si llegado el caso lo pierde? ¿O cómo recobrará su sabor si por las circunstancias lo llega a perder? Así que nuestro sabor a sal puede llegar a perderse. ¿Y cómo sé que yo como cristiano en esta mañana he perdido mi sabor a sal? ¿Cómo puedo identificarme si yo hoy en esta mañana he perdido mi sabor a sal? Aquí hay algunas características de algunos cristianos
cristianos de Armenia, no de Pereira, que han perdido su sabor a sal. Aquí va. Cada mañana se levantan, antes de ir a trabajar, desayunan, se bañan y salen a sus trabajos como si nada pasara. Y ellos dicen dentro de su corazón, es que yo no necesito orar, yo soy 100% salvo, no necesito la gracia, no necesito aferrarme a papá cada mañana. Así que ya les da igual orar o no orar. Ese tipo de cristiano que piensa de esa forma ha perdido su sabor a sal. Aquel cristiano que se levanta o viene a la iglesia y dice, es que yo no necesito diezmar, es que no necesito ofrendar, eso quedó en el Antiguo Testamento. Este tipo de pensamiento o ese tipo de cristiano ha perdido su sabor a sal. O aquel cristiano que dice, es que yo no necesito servir a Dios, yo me quedo aquí en mi zona de confort, en mi casita, en mi silla, no necesito irme a los ministerios de la iglesia. Ese tipo de cristiano ha perdido su sabor a sal. O aquel cristiano que dice, ¿para qué voy físicamente a la iglesia? Yo necesito congregarme físicamente, mejor prendo online o Facebook Live y veo los cultos en línea. Ese tipo de cristiano, y no está enfermo, ese tipo de cristiano ha perdido su sabor a sal. O tal vez usted y yo nos encanta nadar en el mar muerto. ¿Alguien sabe por qué se le llama mar muerto al mar muerto en Israel? ¿Alguien sabe? Porque no tiene salado. ¿Por qué? Porque es salado y no tiene oxígeno. Porque está salado, no tiene oxígeno, dices. Sí, muy bien. ¿Quién da más? ¿Quién dice más? ¿Alguien sabe por qué se le llama al mar muerto mar muerto? No hay nada vivo ahí porque es demasiado salado para que las criaturas sobrevivan a ese ambiente. Muy bien, doctor. Oiga, quiero contarle algo. Yo voy a contar algo específicamente. Yo tuve el privilegio de viajar a Israel, no es para sacar pecho ni ser vanaglorioso, pero yo viajé a conocer el Mar Muerto virtualmente. Ay, no, hay que entender. Sí, porque hoy día es virtual. Vamos a tapar los huecos del frente. Y llega el que tapa los huecos y lo tapa virtual. No lo tapa en real. Así que, ¿qué te quiero contar? Si tú vas virtualmente o físicamente o miras en la parte de atrás de muchas de nuestras Biblias, tú vas a encontrar los mapas de Israel. ¿Y dónde se encuentra situado el Mar Muerto? El Mar Muerto se encuentra situado en el centro de dos países. ¿Cuáles son los dos países? El de la derecha se llama Israel y el de la izquierda se llama Jordania. Literalmente estos dos países constantemente, todos los días, están nutriendo, dándole agua supremamente salada al Mar Muerto. Y el Mar Muerto se acostumbró a esto, a recibir, pero no expulsa esas aguas. El Mar Muerto hace como las ovejas. ¿Cómo hacen las ovejas? ¿Alguien sabe? Mira, así hacen las ovejas. Deme. Y no dan. Y no estoy hablando de dinero solamente, sino también estoy hablando de dar de nuestra profesión, dar de nuestros talentos, dar de nuestro servicio, dar de nuestro tiempo. Y el día en que usted se vuelva como el Mar Muerto, usted se estanca, porque solamente se acostumbró a esto: ir a la iglesia, sentarme en la silla, recibir la palabra y salir de la iglesia como si nada pasara. Cuando usted ande con esa mentalidad, yo creo que usted se ha vuelto el Mar Muerto, se estancó. Y no solamente se le llama Mar Muerto porque está estancado, sino que tanta agua y sal que recibe, dentro de este mar no hay vida, no hay cachama, no hay trucha, no hay pirarucú, no hay absolutamente ninguna clase de pescado, de tanta sal que tiene. Y cualquier parecido con la realidad hoy día es pura coincidencia. Pasa en la iglesia, pasa en la vida y pasa en TNT, pero pasa. Y la pregunta es, ¿será que usted y yo nos hemos vuelto como el Mar Muerto? Nos hemos estancado, nos hemos llenado tanto de teología, que es bueno, pero no la colocamos en práctica, no la vivimos, no la experimentamos. No sabemos la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, nos dicen bibliólogos, pero no colocamos en práctica lo que aprendemos. Así que el día en que usted se vuelva así, ¿sabe qué pasa? Dejas de condimentar, dejas de preservar y dejas de fertilizar a tu generación. Así que en esta mañana, hoy a nivel diagnóstico, ¿cómo hacemos, Jordi, en esta mañana para volver a recobrar mi sabor a sal? Para volver a salar y salir del Mar Muerto. A nivel diagnóstico, así que vamos a hacer un acróstico, coloque ahí en su blog de notas la palabra grande, sal. Y sobre cada letra vamos a colocar algo que puede ayudarnos nuevamente a recobrar
nuestro sabor a sal y que nuevamente nos puede ayudar a condimentar, preservar y fertilizar o salir del mar muerto. Amén. Así que ¿cuál sería la primera letra de nuestro acróstico? La letra S. ¿Qué significa la letra S? Para que lo llegue allí, significa servicio o servidores. ¿Cómo así, Jordi, que con esa palabra yo puedo volver nuevamente a recobrar mi sabor a sal? Sí, comprobémoslo. Vaya conmigo a la Biblia, Marcos capítulo 10, versículo 44 al 45. Marcos capítulo 10, versículo del 44 al 45. Búsquelo conmigo, Marcos capítulo 10, versículo del 44 al 45. ¿Qué dice? El que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de algunos nada más. ¿Dice así la Biblia? Dice de todos. Y me encanta cómo Jesús se traduce aquí, y con mucho respeto quiero tocar algunos becerros de oro. Mire cómo Jesús se traduce aquí. Porque el apóstol, el querubín, el ungido de Jehová, el salvador del universo, el todopoderoso y más poderoso que los Avengers, vino a salvar la humanidad. Así se traduce Jesús. Y escúcheme algo, Él lo es. Él lo hubiera podido colocar, Él es el Hijo de Dios. Pero me encanta su humildad y su sencillez. Mire lo que, como Él se traduce aquí en el versículo 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Una persona que sirve es una persona que condimenta su generación. Así que yo te quiero decir algo, el servicio no es una conducta de obligación, sino que el servicio tiene que ser una actitud que nazca de lo más profundo de tu corazón hacia afuera. El servicio no tiene que ser una conducta de obligación. El servicio tiene que ser una actitud que nazca de lo más profundo de tu corazón hacia afuera. Y como iglesia necesitamos volver a entender esto, necesitamos volver a servir de corazón, sin esperar nada a cambio, sin esperar la propina, sin esperar algo monetariamente. Y Jesús sí que nos dio sopa y seco, y me le quito el sombrero a Jesús a la hora de servir. Porque Jesús vino a la tierra y nos dijo, mire, usted tiene que servir como al rico, como al pobre, tiene que servir como al judío, como al gentil, tienes que servirle como al que está sano, como al que está enfermo. Jesús nos enseñó que el servicio tiene que ser sin reservas. Amén. Y como iglesia, para volver a recobrar nuestro sabor, necesitamos volver a servir de corazón. Pero hoy día pasa en Armenia, no pasa aquí. Oiga, hijo, ¿puedes ir a limpiarme la iglesia? ¿Cuánto me vas a pagar? Oye, ¿puedes ir a hacer algo allí, a predicar? ¿Pero cuánto me van a pagar los viáticos? Y todo es condicionado. Pero usted se imagina a Jesús diciendo, yo para entrar a Jerusalén, en la entrada triunfal, cuando le gritaban Hosana, como lo cantábamos en esta mañana, es que el burro yo no voy. Si no es un carrusel, como el de los cuentos de los hermanos Grimm, yo no entro. ¿Se imagina Jesús diciendo eso? Pero me encanta cómo Jesús sirvió. Versión 2022, le voy a contar este servicio de Jesús. Versión 2022, aquí va. Dice que los discípulos estaban, vamos a imaginar que estaban en un cuarto oscuro. Habían ido a la miscelánea y habían comprado un letrero o una pancarta que decía, bienvenido maestro, queremos honrar tu vida. Y dentro de ese cuarto había un balde, unas toallas, un jabón, porque querían honrar a su maestro. ¿Y dónde estaba su maestro? Su maestro estaba en una montaña, hablando con papá, llenándose de papá, baja de la montaña y van a encontrarse con sus discípulos, ora por los enfermos de camino. Cuando va y abre la puerta, los discípulos gritan esto: ¡sorpresa, maestro! Queremos honrar tu vida y queremos lavarte tus pies. Y Jesús, si hubiera sido otro Jesús, hubiera respondido de esta forma: pues claro que sí, se estaban tardando. Ustedes me han sacado canas rojas, verdes, amarillas. Ustedes han sido torpes para aprender. ¿Hasta cuándo estaré con ustedes? Y claro que sí, porque yo soy el Rey de Reyes y Señor de Señores. No solamente nada de mi espíritu, sino todo mi cuerpo. Y con este jabón y este estropajo. ¿Se imaginan si Jesús hubiera respondido esto? Pero me encanta cómo Jesús le responde a los discípulos, que le rompió la mente a cada uno de ellos. ¿Cómo le respondió? Les dijo esto: miren, no, ustedes no me van a lavar los pies a mí, yo se los voy a lavar a ustedes. ¿Usted se ha detenido un momento allí en ese sermón y en eso que Jesús le respondió a los discípulos, que era lavarle Jesús los pies a sus discípulos?
Entonces imagina un momento que era eso. Descubrámoslo. ¿De dónde Jesús saca a algunos de sus discípulos? De un puerto marítimo que quedaba en Galilea. ¿Qué sabían hacer los discípulos? Ellos habían ido a la primaria, al bachillerato, habían estudiado un PhD y un Magister en la universidad de pescadería. No sabían hacer más nada algunos de sus discípulos. Así que ¿cuál era el perfume que usaban los discípulos? Este era el perfume Lacoste Fish, con sabor a pescado. Así que ese era el calibre de algunos de los discípulos de Jesús. Ahora, yo no me imagino a los discípulos caminando en Vans, tacones, Adidas, Brahma o zapatitos que alumbran. Ellos cargaban unas sandalias de cuero y era un par nomás desgastado. Se metían al mar, al río, en el desierto, por trocha, en piedra. Yo no veo diciendo, Pedro, ay, me salió una ampolla, ya no puedo seguir caminando. Caminaba para arriba y para abajo. Y en esa época no existía el cortacurtículas, corta uñas, era machete, si era de Bucaramanga, ¿no? Así que imagínense el calibre de las uñas de los discípulos. Largas, tirando a negras, moradas, de colores. Ahora no existía Beopies, Menzana, no existía talcos. Imagínense el olor de los pies de los discípulos. Ahora mire esta imagen. Juan, venga. Llama a Juan, ¿no? Entonces tú vas a ser el primero. Entonces se arrodilla a Jesús, le quita el calzado a Juan y Jesús tal vez dice eso. Uy, Juan, no. Este olor, uy, no. Pedro, venga un momento. Entonces llama a Pedro, ¿no? Vaya a la farmacia más cercana con estos 30 denarios y cómpreme un tapabocas KN95, jabón antibacterial, cloros, decol y formol, porque este color y este olor solamente salen con ayuno, formol y quita diablos, porque nada más pasa. Yo no me veo a Jesús o el Jesús suyo y el Jesús mío haciendo eso o colocando ciertas reservas, pero por el contrario, yo sí veo a su Jesús y el mío que al instante, sin ninguna reserva, sin medir nada, se arrodilla y comienza a lavarle los pies a cada uno de sus discípulos. ¿Qué más muestra de servicio necesitamos tú y yo para servir como Jesús sirvió en ese momento hasta nuestros días? Necesitamos volver a servir de corazón sin esperar nada a cambio. Necesitamos servir sin esperar ninguna aprobación del hombre, como tienen algunos por costumbre. Así que iglesia, cuando tú vuelvas a servir como Jesús sirvió, volveremos a recobrar nuestro sabor a sal. ¿Amén hasta ahí? Segunda letra, ¿cuál es la segunda letra? La A, que significa adoración. ¿Cómo así, Jordi, que con la adoración yo puedo volver a recobrar mi sabor a sal? Sí, comprobémoslo. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Léalo conmigo. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Mire lo que Dios le dice al profeta Samuel para que vaya y le comparta al primer rey de Israel llamado Saúl de la época. Mira lo que dice, versículo 22. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos o víctimas como en que se obedezca primeramente a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que cualquier clase de sacrificios, y el prestar atención que la grasa o la grosura de los carneros. Te quiero contar una cosa. Dios le habla al profeta Samuel y le dice esto: oye Samuel, ve y dile al rey esto, que para Dios no es tan importante lo mechudo que tú seas en esa melena, que para Dios no es tan importante lo guerrero que tú seas con la espada, que para Dios no es tan importante los castillos, los reinos que tú tengas o que hayas conquistado, que para Dios lo primero y lo más importante es que tú seas obediente a lo que Dios lo está llamando. Amén. Así que yo te quiero venir a compartir algo. Una de las cosas en como tú y yo podemos adorar a papá es siendo obedientes a lo que Él nos está llamando a hacer. Y la pregunta de esta mañana es: ¿qué Dios te viene diciendo desde el 2019, 2020, 2021 y este año 2022? Te viene diciendo: oye, ¿hasta cuándo me vas a ser obediente? ¿Hasta cuándo vas a vivir en santidad? ¿Hasta cuándo te vas a rendir completamente a mis pies? ¿Hasta cuándo me vas a servir en el ministerio? ¿Hasta cuándo te vas a plantar en esta iglesia y vas a echar fruto en esta iglesia? ¿Hasta cuándo? Y muchos muy espirituales hacen esto: agachan la oreja y dicen: yo reprendo a Satanás, esto no es conmigo, esto no es conmigo, esto no es conmigo. Y es el mismísimo Dios
diciéndote, ¿hasta cuándo me vas a ser obediente? Y la pregunta de esta mañana es, ¿cuándo, iglesia, vamos a obedecer a papá? Tú sabes qué es lo que Dios te viene diciendo, que seas obediente. ¿Hasta cuándo vas a servir? ¿Hasta cuándo te vas a unir al ministerio? ¿Cuándo te vas a entregar completamente a Él? ¿Hasta cuándo? Nuevamente. Y te quiero compartir una fórmula Made in Armenia. Escucha esta fórmula, anótala aquí. Adoración es igual a obediencia más milagros. Adoración es igual a obediencia más milagros. Amén. Claro, está ahí. Te voy a contar esto. Yo sé que tú y yo tenemos como definición que lo que cantamos aquí al frente es parte de la adoración. Y sí, así es, bíblicamente, cuando usted levanta las manos, se concentra, canta, papá, eso es adorarle. Pero yo te quiero contar otro sinónimo de cómo tú puedes adorarle a papá. Entonces, cuando tú le obedezcas a Dios en lo que Él te está llamando a que hagas, Él lo mirará arriba en el cielo, se conmoverá y subirá ante Él como la mejor fragancia y hará un milagro a tu favor. Amén. Así que es muy importante que tú y yo obedezcamos, porque cuando obedecemos, le ofrecemos también una de las mejores adoraciones a papá. Amén. ¿Claro está ahí? Así que le voy a contar un pequeño testimonio de cómo Dios quiere que seamos, que le adoremos y que seamos obedientes y le adoremos en espíritu y en verdad. 2019, más o menos en septiembre, me llama un misionero de una agencia misionera en Bolivia, Santa Cruz de la Sierra. Y me dice esto: Jordi, hemos escuchado lo que ustedes hacen, nos gustaría poderte invitar a una comunidad y que vengas a ministrar a nuestra iglesia, pero para invitarte no tenemos para pagarte tus tiquetes aéreos. ¿Te gustaría sembrarlos? Así que yo le dije, muy espiritual, le dije, déjenme orar y si es de Dios, Él proveerá. Así que eso fue en septiembre y llegó diciembre y Dios nos dijo esto: yo quiero que ustedes rompan la marranita de las naciones. Yo tengo en mi casa una marrana, un cochinito, donde constantemente ahorramos para salir a algún país. Dios nos dice, rómpalo, inviertan todo lo que está allí y vayan a Bolivia a servir a este lugar. Así que lo dañamos, y cuando lo dañamos había aproximadamente 3 millones de pesos de casi 2 años de ahorro allí. Así que habían 3 millones, así que yo voy confiadamente, cotizo los tiquetes por internet y por persona para viajar de Bogotá directo hasta Bolivia, Santa Cruz de la Sierra, por persona costaba 3 millones de pesos. Y en mi casa somos mi hijo, mi esposa y yo. Así que solamente me alcanzaba para un pasaje aéreo. Así que yo dije, wow, no tengo toda esa plata. Hice una reunión familiar extraordinaria en ese momento y le digo, bueno, familia, vamos a tener, para que nos alcance, vamos a tener que hacer un viaje mochilero familiar misionero. Mi hijo no entendía ni papá, así que él decía, sí papá, en esa época. Así que el viaje mochilero misionero familiar era este: Armenia, Bogotá, Bogotá, Leticia, Amazonas. Allí en Leticia, Amazonas, nos montábamos en un barco grande llamado el Ferry y nos iba a llevar 12 horas río arriba hasta llegar a una ciudad que se llama Iquitos, Perú, que es la capital de la Amazonía peruana. Allí nos quedamos una noche en una iglesia y de allí nos montábamos después en un avión Iquitos, Lima, y Lima, Santa Cruz de la Sierra. Este trayecto duraba aproximadamente 2 días de ida y 2 días de regreso. Así que todo este viaje, ida y regreso, costaba 3 millones de pesos por los 3. Así que sí nos alcanzaba. Así que yo fui tan cegado, estaba tan decidido a ser obediente a Dios, que yo sabía que si le obedecía a papá de lo que me había llamado a hacer, eso ante Él subiría como la mejor adoración y algo haría papá. Así que literalmente cojo los 3 millones, lo invierto, compro los tiquetes, pero fui el papá más irresponsable de todo Colombia. ¿Sabe por qué? Porque al invertir los 3 millones de pesos, no calculé que tenía que dejar para el desayuno, el almuerzo, la comida, el transporte que sucediera o algo que pasara en el camino de 2 días de camino. Así que qué papá tan irresponsable. Pero estaba tan cegado, tan apasionado por ser obediente primeramente a Dios, que se me olvidó calcular esa parte. Así que yo dije, está bien Señor, voy a ir debajo de mi colchón, y debajo del colchón tenía un billete morado. ¿De cuánto? 50,000 pesos.
50,000 para desayunar, almorzar, comer, transporte o lo que sucediera en ese momento. Así que nos embarcamos, alistamos nuestras maletas y esa mañana salimos muy temprano, no había COVID en ese momento, así que nos levantamos, cogimos el avión Armenia-Bogotá. Pero en las nubes de Armenia-Bogotá a mi niño le da algo extraño y el niño comienza a vomitar y nada le paraba el vómito. Así que yo me asusté, llegamos al aeropuerto internacional de Bogotá y a los que han tenido la oportunidad de viajar en avión y se ha comido una hamburguesa o una empanada en el aeropuerto, saben que una empanada ¿cuánto cuesta en el aeropuerto? Por exagerar, 15,000 pesos. Es el cuádruple, el triple de lo que hay en nuestra ciudad. Así que yo voy y digo, no, mi niño está enfermo, no sé qué hacer, y lo veo súper deshidratado y digo, voy a comprarle un suero Pedialyte. Así que voy a la farmacia más cercana al aeropuerto y le digo, por favor, me vendes un suero Pedialyte, y la señora dice, sí, tómelo, aquí está, el total son 20,000. Así que yo saco el billete morado así, en blanco. ¿Ahora cuánto rato tengo? Y no hemos desayunado. Así que nos montamos ahora en el avión Bogotá-Leticia. Y en las nubes de Bogotá-Leticia, a mi niño le da otra cosa extraña. Ya no solamente tenía vómito, sino que ahora tenía una diarrea que no le paraba nada ni nada. Así que yo estaba asustado, desesperado. Yo dije, estos 3 millones de pesos posiblemente pueden llegar a perderse por lo que le está dando al niño, porque estábamos contra el reloj. Llegábamos a Leticia y teníamos que ir a Migración Colombia, y Migración Colombia lo cierran a las 4 de la tarde. Es donde yo voy a sellar o me van a dar un sello para poder salir del país. Así que llegué a la 1 de la tarde a Leticia y mi esposa y yo nos volvemos a reunir y nos preguntamos, ¿qué está primero, el ministerio o la familia? Aunque yo quisiera ser súper obediente, papá, en el ministerio, primero antes del ministerio, está la familia. Y aunque me doliera y aunque fuera a perder 3 millones de pesos, primero estaba la familia. Pero pasaba algo, si yo llevaba al niño al hospital, el hospital en Leticia, por no decir que es desagradable o malo, hay solamente un hospital para atender todo el departamento del Amazonas. Y si yo llevaba al niño, literalmente lo internaban, lo canalizaban y lo iban a demorar aproximadamente entre 4 a 3 horas para darle una razón. Tomes estas pastas y váyase. Eso es lo único que iba a pasar en el hospital de Leticia. Así que el niño no le paraba, paramos un taxi, el taxi nos llevó del aeropuerto de Leticia al hospital a la 1 de la tarde, nos llevó por 10,000 pesos. ¿Ahora cuánto plata tengo? 20. Y no hemos almorzado y es la 1 de la tarde. Así que estaba destrozado. Llegamos a Leticia, a la clínica. Dicho y hecho, al niño lo internan, lo canalizan para saber qué es lo que tiene, le colocan suero, estaba supremamente deshidratado, nada le paraba, y de la 1 de la tarde hasta las 2:30, 1 hora y media pasó, y nada que nos daban razón. Faltaba 1:30 también para que cerrara migración y todo se iba a perder. Así que a las 2:30 sale la jefa enfermera toda contenta, ¿no? Así como que, mire, estos son los medicamentos que necesitas para tu viaje, porque el hospital no te cubre los medicamentos. Ve a la farmacia al frente, compra los medicamentos y bueno. Así que yo voy cantando una canción en mi mente de fe. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, más que vencedor. Voy a la farmacia y no se me va a salir gratis. Entrego la fórmula y me dice la señora, el total de estos medicamentos son 20,000 pesos. ¿Ahora cuánta plata tengo? Estoy como mi cabeza, pelado. 3 de la tarde, nada que nos daban razón. Así que cuando le entrego los 20,000 a la señora, me volteo porque me daba pena llorar delante de ella. Me volteo y comienzo a llorar como un niño. Y cuando comienzo a llorar, no era porque no tuviera dinero, era porque ¿qué le iba a decir a mi esposa, siendo las 3 de la tarde, de que su sacerdote del hogar, de que su ministro, de que su esposo, de que el misionero que tanto aman en casa no tenía para darle ni siquiera el desayuno, el almuerzo, la comida o para proveerles algo necesario en ese momento? Eso a mí me partía el corazón. Y no es una palabra machista lo que voy a decir a continuación, pero bíblicamente nosotros somos los que le proveemos a la familia. Nosotros somos los que nos levantamos en la mañana y bendecimos nuestro hogar, nuestros hijos, nuestra familia. Nosotros somos esa punta de lanza para el hogar. Y usted tiene que decirle a su esposa cara a cara y a su niño enfermo, hoy, por servir a Dios y ser obediente a Dios, no tengo para desayunar, ni almorzar,
machote, no tenía nada, ni siquiera 50 pesos en el bolsillo. Así que yo voy y le llevo los medicamentos y le digo a mi esposa, amor, necesito ir a tomar aire fresco, ya no soporto este calor. Así que salgo del hospital y comencé a darle vueltas a la clínica o al hospital en ese momento. No estaba haciendo lo de Jericó, que Dios mandara que se partiera ese hospital por irresponsable. No estaba haciendo eso, pero ignorantemente comienzo a cantar una canción del gran finado Julio Melgar, que se llama Yo creo en ti. Así que comencé a cantar esa canción y sin tapabocas, en voz alta. Comencé a cantar esa canción y yo esperaba que algún colombiano muy generoso se acercara a mí y dijera, ay, deje de llorar y cantar tan fuerte, toma estos 50,000 pesos, no sea tan chingón. Pero nadie, no había pandemia, nadie se acercaba. Así que cuando eran las 3:20, después de estar cantando 20 minutos al Señor, ya finalizando la canción, le digo esto a Dios: Dios, no puedo hacer tu voluntad, no puedo ser obediente con mi niño enfermo. Por favor, sánalo, te lo ruego. Y cuando digo eso y termino de cantar la canción, al instante me suena mi celular, era mi esposa, y me dice esto: ¡amor, véngase rápido! Acaba de suceder un milagro, el niño está bien, recobró su color. Véngase, compre 2 almuerzos hechos y véngase en un taxi para ir a migración. Pero mi esposa no sabía que su hombre no tenía dinero. Y a mí me daba vergüenza contarlo. No es porque pasara algo, pero me sentía mal como hombre. Así que yo voy corriendo, lo único, firmé la salida, alzo al niño, y cuando yo voy corriendo, o sea, lo único que se me viene a la mente es salir corriendo para llegar a migración, pero del hospital a migración, en taxi hay 10 minutos, imagínense ahora a pie. Así que salí corriendo, y mi esposa se va detrás. Yo creo que se le iba a salir el espíritu de la gente de Bucaramanga o de Cúcuta, mano. Ella me coge el hombro y me va a sacar machete. Pero cuando ella me alcanza y me coge el hombro y me voltea, aquí va el milagro más extraordinario que le vengo a contar en esta mañana. Cuando mi esposa me voltea a mirarla como a contarme y el taxi y los almuerzos, atrás de ella venían 2 pastores amigos de nosotros de muchos años, que hacía 6 años yo no veía, de una isla del Caribe llamada Trinidad y Tobago. Venían detrás de ella y dicen: Jordi, ¿cómo está? Dios te bendiga, piquito para allí, piquito para allá. Dice esto: ¿ya almorzaron? No te imaginas el fresquito que me entró en ese momento. Yo, pastor, no hemos almorzado. Dice yo: vengan, almorcemos. Había un restaurante allí, almorzamos como la Liga de la Justicia, los Avengers, súper rápido. Y cuando terminamos de almorzar, mi esposa saca pecho y dice: ay, amor, llame el taxi que ya van a ser las 4. Va a ser una papa de espinas en la garganta. Así que sale el niño se comió todo, ya no tenía vómito, diarrea. Sale el niño del restaurante, después sale mi esposa. Y cuando yo voy saliendo, estos 2 pastores dicen esto: Jordi, espere un momento. Yo en mi mente dije: sí, aquí fue. Me van a dar dinero. Y la pastora dice: espere un momento, quiero orar por usted. Yo: bueno. La oración del justo tiene poder. Así que yo me acerco a la pastora y escucha esto que le voy a decir. Ella coloca su mano derecha sobre mi cabeza y dice esto: Jordi, comienza y se quiebra y me dice esto: Jordi, yo quiero decirte algo de parte de Dios. Muchas veces, aunque nosotros seamos infieles, Dios siempre va a ser fiel sobre tu vida, sobre tu ministerio y sobre las iglesias que tú visites. Y saca de su bolsillo 550,000 pesos y me dice: toma, aquí te los manda Dios. ¿Alguien puede creer eso? Amén. Ese es el Dios que cuando tú le adoras en espíritu y en verdad y eres obediente, así se levante lo que se levante, pase lo que pase, Dios obrará milagros a favor de tu vida. Pero necesitamos levantarnos en obediencia. Necesitamos dar ese primer paso, creer en el Señor. Y la pregunta: ¿por qué te cuento este testimonio? Y bueno, los 550 me sirvió para darle mejor plato en el barco a mi esposa, para recargar nuestras maletas mochileras llenas de atún enlatado. Y no solamente eso, nos sirvió y nos sobró para hasta devolvernos. Y en Bolivia le conté que su esposa no tenía plata, así que ahí ya termina el testimonio. Pero, ¿por qué les cuento esto? Para concluir. ¿Cómo estamos adorando a papá en tiempos de crisis? ¿Cómo estamos adorando a Dios cuando se nos cierran las puertas? ¿Cómo estamos adorando a Dios en nuestros carros? ¿Cómo estamos adorando a Dios en nuestro empleo, en nuestro trabajo? ¿Será que lo adoras con el
en espíritu y en verdad, y eres obediente, milagros suceden a tu favor. Amén. Milagros suceden a tu favor. Así es. ¿Alguien puede darle un fuerte aplauso al Señor por eso? Tercera y última, ¿me ayudas ahí con un instrumental, por favor? O la muchacha del piano. Tercera y última, la letra L, que significa locura divina. ¿Cómo así que locura divina? Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 18. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 18. ¿Amén? ¿Todos conmigo? Y leámoslo. Dice así: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, a usted y a mí, es poder de Dios, es la dinamita del Espíritu Santo morando en tu vida. Y aquí Pablo exhorta a los corintios y le dice esto: mire, la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero locura también a aquellas personas que sienten pasión en su corazón, y cuando sienten pasión en su corazón tendrán algo llamado poder de Dios. Así que yo te quiero decir algo: locura aquí no es sinónimo de estar deschavetado o estar loco, que se le haya faltado un tornillo. Locura aquí, que Pablo le habla a los corintios, es que necesitan volver a sentir pasión, apasionarse, porque los corintios ya les daba igual ir o no ir al templo, ya les daba igual ir o no ir a servir a Dios, ya les daba igual el evangelio. Y Pablo les dice, les exhorta, les dice: mire, es tiempo de que se vuelvan locos, que se vuelvan a apasionar. Y yo te quiero venir a decir algo: cuando tú te vuelvas a apasionar por la lectura de la palabra, por botarte en tu casa, abrir la Biblia, estudiarla, pasar tiempo con ella, cuando te vuelvas un loco por la predicación de la palabra, cuando te vuelvas una loca o un loco apasionado por su ministerio, por la locura del evangelio, dice al final que tendrás algo llamado poder de Dios. Amén. Tendrás algo llamado poder de Dios. Esos son unos pequeños comerciales. Poder de Dios. Amén. Con lo que se despide vamos a orar. Y hoy, a nivel de conclusión, yo quiero que usted escuche esto. Hoy sea lo más sincero posible con esto que le voy a decir. De corazón, iglesia, ¿cuál de estas tres letras de este acróstico usted dice: Jordi, a mí me hace falta? Tal vez usted dice: Jordi, a mí me hace falta más servir de corazón. No, yo hago todo por fama, por impresionar. O tal vez dice: Jordi, a mí me hace falta más adorar, me falta más adoración, me hace falta más adorar a papá en espíritu y en verdad, ser más obediente a papá. O tal vez tú dices: Jordi, me hace falta más locura, más pasión, me hace falta más locura divina. Y si tal vez dices: no, Jordi, ¿sabe qué? Me hacen falta las tres a la vez. No me hace falta ninguna, solo me hacen falta las tres a la vez. Has perdido tu sabor a sal tal vez en esta hora. Así que si esta es tu situación o tu momento, escucha esta frase que preparé para ti en esta mañana, en esta tarde, que quiero contársela. Espero que nunca vaya a olvidar aquel calvito de Armenia que le digo esta frase, porque yo quiero que usted la marque en su corazón. Cierra tus ojos y escucha esto que te voy a decir. Escucha esto. Si planeas plantar una huerta, podrás cosechar por temporadas. Si planeas plantar árboles frutales, podrás cosechar por semestres. Pero si planeas plantar iglesia, desgastarte por el evangelio, entregar tu vida por otros, podrás cosechar por toda la eternidad. Así que, iglesia, le ruego que usted escuche esto. Vale la pena desgastarse por el Señor. Vale la pena entregar nuestros dones, nuestra profesión, nuestros talentos al servicio del papá. ¿Sabe por qué, iglesia? Porque no es un mito, no es una leyenda, no es un invento del hombre, no es un invento de las personas. Es algo que tú y yo tenemos que experimentar. Es algo que tú y yo tenemos que vivir con la persona de Jesús. Así que le ruego que se desgaste por el Señor. Le entregue su vida, papá. Y el día que usted se muera, o que Dios lo quiera o no lo quiera, llegue a morir, usted en su tumba coloque en su lápida: he aquí un hombre o he aquí una mujer que hasta lo último de sus días se desgastó por Jesús.
porque entendió que no era un niño. Vale la pena. Cierre sus ojos y déjenme ver algo así.